La línea verde en el monitor es recta, implacable. La niña de 8 años en su mesa de operaciones está muerta, y para el doctor Alejandro Vargas, el mejor neurocirujano del país, es el sonido de su propio Dios, la ciencia, desmoronándose. En ese silencio de fracaso, recuerda sus propias palabras, dichas con soberbia a la madre de la niña días antes, cuando ella le rogó dejar entrar una estampita de la Virgen al quirófano. Rece a su morenita señora, porque aquí adentro la única salvación viene de mi bisturí. Pero ahora su bisturí ha fallado. Y justo cuando la muerte es declarada, una luz dorada inunda la sala. Un perfume imposible a rosas frescas llena el aire. Y lo que sucede a continuación no solo desafiará todas las leyes de la medicina, sino que obligará al hombre que se creía Dios a caer de rodillas. El pitido agudo y constante taladraba mis oídos, una línea verde y recta que sentenciaba mi fracaso en el monitor. Era el sonido de la muerte, frío y metálico, el único Dios al que yo, el doctor Alejandro Vargas, le había temido en toda mi vida. El olor a ozono y a sangre llenaba el quirófano del Hospital San Ignacio en Bogotá, un aroma que para mí siempre había sido el perfume de la victoria, pero que esa tarde se sentía rancio, como el aliento de la derrota. Mis manos, esas manos que habían devuelto la vida a cientos, temblaban dentro de los guantes de látex, inútiles, manchadas por la arrogancia que ahora me ahogaba. Todo mi conocimiento, mis años de estudio en el extranjero, mis títulos colgados en la pared de mi consultorio en Chapinero Alto, no eran más que papel mojado frente a esa línea verde e implacable. Y en medio de ese silencio sepulcral, roto solo por la alarma del monitor cardíaco, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una bofetada. La imagen de una mujer humilde, arrodillada en la capilla del hospital, y mis propias palabras, cargadas de soberbia, resonando en mi cabeza. Rece a su morenita señora, porque aquí adentro la única salvación viene de mi bisturí. Todo había comenzado 3 semanas antes, en una mañana fría y gris, de esas que solo Bogotá sabe regalar. Yo era el jefe de neurocirugía, un hombre que había construido su reputación sobre cimientos de lógica y precisión. Mi mundo era un universo estéril de acero inoxidable, resonancias magnéticas y diagnósticos incuestionables. La fe, para mí, era un placebo para mentes débiles, una reliquia de épocas oscuras que la ciencia aún no había terminado de erradicar. Mis pacientes me veían como una eminencia, casi un dios, y yo, en mi soberbia, no hacía nada para disuadirlos. Creía que el cerebro humano era el último misterio y que yo era uno de los pocos elegidos para descifrarlo. No había espacio para milagros en mis ecuaciones. Entonces entró a mi consultorio Isabel. No recuerdo su apellido, pero jamás olvidaré sus ojos. Eran 2 pozos oscuros de angustia y esperanza, la clase de mirada que he visto 1000 veces, pero que en ella tenía una intensidad distinta. Venía de Soacha, se notaba en su ropa sencilla, en sus manos trabajadas por algo más que los quehaceres del hogar. Me traía a su hija, Valentina, una pequeña de 8 años con una sonrisa tímida y un glioma inoperable en el tronco encefálico. Otros colegas ya la habían desahuciado. Para ellos era un caso cerrado. Para mí era un desafío. Un Everest profesional que, si lograba conquistar, cimentaría mi leyenda. Le expliqué los riesgos con una frialdad calculada, usando términos que sabía que apenas comprendería. Una táctica para establecer mi autoridad. Hablé de craneotomías, de resecciones parciales, de la probabilidad de secuelas irreversibles. Isabel escuchaba en silencio, asintiendo lentamente, mientras sus dedos no dejaban de acariciar una pequeña y gastada estampita de la Virgen de Guadalupe que sostenía en su regazo. Cuando terminé mi exposición, levantó la vista y con una voz que era apenas un susurro, me hizo la petición que lo cambiaría todo. No me pidió más detalles sobre el procedimiento, no preguntó por mis honorarios, que ascendían a millones de pesos.
Me preguntó si podía permitir que esa pequeña imagen entrara con su hija al quirófano. Sentí una oleada de irritación. ¿Cómo se atrevía a querer contaminar mi templo de ciencia con un trozo de papel supersticioso? Mi quirófano era un santuario de la lógica, y ella quería introducir un ídolo pagano. Recuerdo haberme reclinado en mi silla de cuero, con una sonrisa que no ocultaba mi desdén. Le expliqué, con una paciencia fingida, que las normas de asepsia eran estrictas, que ningún objeto externo podía ingresar. Pero no me detuve ahí. La soberbia me empujó a ir más lejos. Vi su fe como una afrenta personal a mi conocimiento. Le dije que en mi quirófano los milagros los hacían mis manos y mi bisturí, no las estampitas. Que si quería, se aferrara a su morenita en la sala de espera, porque la ciencia era la única que tenía la última palabra entre esas cuatro paredes. Vi el dolor en sus ojos, una herida profunda que yo mismo había abierto con mi crueldad, pero no se defendió. Simplemente bajó la cabeza, guardó la imagen en su bolsillo y me susurró que entendía, que rezaría por mis manos. Su humildad, en lugar de avergonzarme, alimentó aún más mi ego. Creí haber ganado una batalla entre la razón y el mito. Los días previos a la cirugía transcurrieron con la tensión habitual. El caso de Valentina se convirtió en una obsesión. Pasaba noches en vela revisando los estudios, planificando cada milimétrico movimiento del bisturí. La mañana de la operación, al cruzar el pasillo hacia el área quirúrgica, pasé por la pequeña capilla del hospital. La puerta estaba entreabierta y la vi. Isabel estaba de rodillas frente a una imagen del Sagrado Corazón, con el rosario de su abuela, seguramente, desgranándose entre sus dedos. A su lado, en el reclinatorio, había una vela encendida y la pequeña estampita de Guadalupe. Por un instante, el olor a cera quemada e incienso se filtró hasta el pasillo, un aroma que me transportó a los funerales de mi infancia, a un mundo que yo había decidido abandonar. Sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero la ahogué rápidamente con un sorbo de café amargo. Pobre mujer, aferrándose a cuentos de hadas mientras yo, el hombre de ciencia, me preparaba para la verdadera batalla. Horas después, estaba allí, en el corazón de esa batalla. Todo había ido perfectamente al principio. Mis manos se movían con la precisión de un relojero suizo. El equipo trabajaba en una sincronía perfecta. El sonido de los instrumentos era una sinfonía familiar. Estaba extirpando el tumor con un éxito que superaba mis propias expectativas. Sentí la euforia del triunfo corriendo por mis venas. Estaba venciendo a lo inoperable. Fue entonces cuando ocurrió. Una arteria minúscula, casi invisible en los monitores, se rompió. Una hemorragia masiva. En segundos, el campo quirúrgico se inundó de sangre. Las alarmas de los monitores comenzaron a chillar como aves de mal agüero. La presión de Valentina cayó en picada. Su corazón, luchando por bombear en un cuerpo que se vaciaba, empezó a fallar. ¡Más sangre! ¡Adrenalina! ¡Ahora!, gritaba yo, mientras mis manos, antes tan seguras, trabajaban con una desesperación frenética para encontrar y pinzar el vaso roto. Pero era demasiado tarde. El corazón de la niña entró en fibrilación y luego, el silencio, el pitido agudo y eterno. La línea verde. Mi Everest se había derrumbado sobre mí. En ese silencio de muerte, con el olor a fracaso llenando mis pulmones, comprendí que había algo mucho más grande y poderoso que mi ciencia. Algo a lo que yo, en mi infinita arrogancia, había desafiado directamente. Si alguna vez te has sentido así, en el borde de un abismo que tú mismo cavaste, y crees en el poder de una oración susurrada en la oscuridad, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la física y partió mi vida en dos. El tiempo se detuvo. Dentro de mi cabeza, el universo entero se contrajo a esa línea verde y a ese pitido infernal. Mis colegas se movían a mi alrededor. Sus voces eran un murmullo lejano, como si llegaran desde el otro lado de un túnel.
Les oía decir mi nombre. Doctor Vargas, reaccione. Pero yo estaba paralizado, ahogado en la impotencia. Mis manos, mi ciencia, mi Dios de la razón, todo había fallado. Y fue en ese abismo de la nada, en la rendición total de mi ego, que ocurrió. No fue un trueno ni un relámpago, fue un silencio. El pitido agudo del monitor cardíaco simplemente se desvaneció, dejando un vacío tan profundo que dolía. Y en ese vacío, una luz comenzó a florecer en el centro del quirófano. No era la luz fría y blanca de nuestras lámparas quirúrgicas. Era una luz dorada, cálida, como el sol del atardecer filtrándose a través de un vitral en la catedral primada. Brotó suavemente sobre el pequeño cuerpo de Valentina, bañando el acero inoxidable y las gasas ensangrentadas en un resplandor ámbar. Mis ojos, acostumbrados a la cruda realidad de la anatomía humana, no podían comprender lo que veían. El aire, antes viciado por el olor metálico de la sangre y el antiséptico, se llenó de una fragancia imposible, un perfume intenso y dulce de rosas frescas, de esas rosas de Castilla que mi abuela cultivaba en su jardín en Villa de Leyva. Era un olor que no tenía cabida allí, tan fuera de lugar como un coro de ángeles en un matadero. El equipo entero se quedó congelado. Vi a la instrumentista, una mujer de fe recia que siempre llevaba un escapulario bajo el uniforme, hacer la señal de la cruz con la mano temblorosa. El anestesiólogo, un hombre tan cínico como yo, tenía la boca abierta, sus ojos fijos en el prodigio. Dentro de esa cúpula de luz dorada, una imagen comenzó a tomar forma sobre el pecho inerte de Valentina. No era nítida, sino una silueta tejida de luz y sombra, pero inconfundible. Era ella, la misma mujer del manto estrellado y la túnica rosada de la estampita de Isabel, la morenita. Su rostro no se distinguía, pero sentí su mirada sobre mí, una mirada que no juzgaba, sino que parecía atravesar todas las capas de mi orgullo hasta llegar al niño asustado que yo había sido. Sentí un calor que no era físico recorrer mi cuerpo, una oleada que me aflojó las rodillas. Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre el suelo frío del quirófano. El sonido de mis rodillas golpeando la baldosa fue el único ruido en esa eternidad suspendida. Y entonces, tan suavemente como había desaparecido, el sonido regresó. No el pitido de la muerte, sino un bip, lento, débil, pero rítmico. Bip, bip. El corazón de Valentina había vuelto a latir. En el monitor, la línea verde se quebró en un trazo de vida que ascendía y descendía, un milagro eléctrico que mi cerebro se negaba a procesar. La luz dorada se desvaneció con la misma suavidad con la que había llegado, pero el perfume de rosas permaneció en el aire, denso y real, como un testigo silencioso. Nadie dijo una palabra. Levanté la vista y vi que la hemorragia se había detenido. Simplemente ya no sangraba. No había explicación médica, ni lógica, ni científica para ello. Era un imposible hecho carne. Con manos que temblaban por una razón completamente nueva, me levanté y como un autómata terminé la cirugía. Mis movimientos eran mecánicos. Mi mente estaba en otro lugar, perdida entre la luz dorada y el perfume de rosas. Sellé la incisión, pero sabía que la herida más profunda estaba ahora abierta dentro de mí. Cuando salimos del quirófano, el sol de la tarde teñía de naranja los cerros orientales de Bogotá. Evité a Isabel. ¿Qué podía decirle? Señora, ¿su hija está viva porque un fantasma perfumado apareció en mi sala? Envié a un residente a darle la noticia, una versión edulcorada que hablaba de una recuperación inesperada. Me encerré en mi oficina. El mundo exterior, con sus ruidos de ambulancias y teléfonos, parecía irreal. Mi realidad se había hecho añicos en cuestión de minutos. Intenté buscar una explicación. ¿Una alucinación colectiva causada por el estrés? Imposible. Todos lo vimos. ¿Algún tipo de descarga electromagnética de los equipos que creó un fenómeno óptico? Absurdo. ¿Y el perfume?
¿La parada de la hemorragia? Mi mente, mi santuario de la razón, era un campo de batalla. Por un lado, una vida entera dedicada a la evidencia empírica. Por el otro, la imagen imborrable de una silueta de luz y el latido de un corazón que yo no había revivido. Pasé horas buscando en bases de datos médicas, en artículos de psiquiatría, cualquier cosa que pudiera dar un nombre lógico a lo que había presenciado. No encontré nada, solo el eco de mi propia arrogancia y la certeza aterradora de mi propia ignorancia. Al día siguiente, fui a ver a Valentina a la unidad de cuidados intensivos. Su recuperación era asombrosa, desafiaba todos los pronósticos. Estaba despierta, con los signos vitales de una niña perfectamente sana. Me acerqué a su cama y me miró con sus grandes ojos oscuros. No había miedo en ellos. Me sonrió, una sonrisa pura, y sentí que esa sonrisa me desarmaba. Fue entonces cuando Isabel entró en la habitación. No me miró con rencor, ni con aire de triunfo. Sus ojos solo reflejaban una gratitud inmensa y serena. Se acercó a mí, tomó mi mano entre las suyas y la apretó. Sus manos estaban cálidas y sentí la textura del rosario que aún sostenía. No dijo, se lo dije, no mencionó a su Virgen. Solo susurró unas palabras que terminaron de demoler mis defensas. Me agradeció por no haberme rendido, por haber sido el instrumento. La palabra instrumento resonó en mi alma vacía. Yo, que siempre me había creído el artífice, el maestro, el dios de mi pequeño universo. En ese momento no era más que una herramienta en manos de algo o alguien inmensamente más grande. Y mientras miraba a esa niña, que era la prueba viviente de mi pequeñez, me pregunté cuántos de nosotros, en nuestros propios rincones del mundo, hemos sido testigos de lo imposible y hemos intentado darle la espalda. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Quizás, sabiendo que tu fe y la mía, desde Tijuana hasta la Patagonia, están unidas por el mismo cielo, pueda sentir que no estoy solo en esta vigilia que apenas comienza. La palabra instrumento se instaló en mi mente como un eco persistente. En los días que siguieron, yo caminaba por los pasillos del hospital como un fantasma. El ambiente que antes era mi reino, el lugar donde cada sonido y cada olor afirmaban mi poder, ahora me parecía extraño, ajeno. Mis colegas, los mismos que estuvieron en el quirófano, evitaban mi mirada. Todos compartíamos un secreto imposible, una verdad tan grande que no teníamos palabras para nombrarla. Nadie mencionó la luz dorada, nadie habló del perfume a rosas, pero el silencio era más elocuente que cualquier conversación. Me sumergí en el trabajo con una furia desesperada, operando sin parar, intentando encontrar en el zumbido de la sierra quirúrgica y en la precisión del bisturí la lógica que había perdido. Pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta luminosa sobre el cuerpo de Valentina. Empecé a hacer algo que no hacía desde niño: entrar en iglesias. Iba a la catedral, en el corazón de la Candelaria, y me sentaba en la última banca, observando. Veía a las ancianas rezando el rosario, sus labios moviéndose en una cadencia silenciosa. Veía a jóvenes encendiendo velas con los ojos llenos de súplicas. Olía el denso aroma a incienso, a madera antigua y a fe acumulada por siglos. Pero yo no sentía nada. Miraba las imágenes del Cristo de Monserrate, los vitrales que contaban historias de santos y mártires, y mi corazón seguía siendo de piedra. Era un científico estudiando una tribu desconocida, analizando sus rituales, pero incapaz de comprender su lenguaje. Buscaba la sensación de calidez, de asombro, que sentí en el quirófano, pero solo encontraba un frío existencial. Mi arrogancia había sido destruida, pero mi alma seguía siendo un desierto. El alta de Valentina fue programada para un viernes. La evité durante toda la semana, recibiendo los informes de su milagrosa recuperación a través de las enfermeras. Pero sabía que no podía posponer lo inevitable. Fui a su habitación para firmar los papeles finales.
Isabel estaba guardando las cosas de su hija en un pequeño bolso. Cuando entré, Valentina corrió hacia mí. En sus manos pequeñas traía una hoja de papel doblada. Era un dibujo. Con los trazos infantiles y torpes de una niña de 8 años, había dibujado el quirófano. Había figuras de palitos representando a los médicos y las enfermeras. En el centro, sobre una mesa, estaba ella. Y a mi lado, una figura más grande que, supuse, era yo. Pero junto a la mesa, flotando sobre ella, había una figura grande, dibujada con un lápiz de color amarillo y dorado. Una mujer con un manto cubierto de estrellas y rodeada de garabatos rosados que, sin duda, representaban flores. Valentina me entregó el dibujo y con la inocencia que solo un niño posee, me dijo que la señora bonita de su sueño me mandaba a dar las gracias por haberla ayudado. Ese pedazo de papel fue el golpe final, la prueba que mi mente racional, en su último espasmo de resistencia, necesitaba. Una niña que estuvo clínicamente muerta, inconsciente bajo anestesia general, había visto exactamente lo mismo que nosotros. Me despedí bruscamente. Salí de la habitación sin decir palabra y caminé hasta el estacionamiento. Dentro de mi auto, un Mercedes de último modelo que siempre había sido mi símbolo de estatus, finalmente me quebré. El llanto vino de un lugar profundo y oscuro, un sollozo gutural de un hombre que había perdido todas sus certezas. Lloré por mi arrogancia, por mi soledad, por mi ceguera. Lloré como un huérfano que de repente descubre el rostro de su madre. Esa noche, conduje de vuelta al hospital. No fui a mi pabellón, ni a mi oficina. Fui a la pequeña y silenciosa capilla. Estaba vacía, iluminada solo por la llama parpadeante de algunas velas. El olor a cera aún flotaba en el aire. Me acerqué al lugar donde había visto a Isabel rezar, y por primera vez en mi vida adulta, doblé las rodillas por voluntad propia. No recé el Padre Nuestro ni el Ave María. No recordaba las palabras. Solo apoyé la frente en el reclinatorio de madera y susurré al silencio. Hablé con ella, con la luz dorada, con la señora del dibujo de Valentina. Le confesé mi soberbia, le pedí perdón por haberme burlado de la fe de aquella madre. No hubo respuesta audible, no hubo más luces ni perfumes. Solo una paz inmensa, una sensación de alivio, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba me hubiera sido quitado de los hombros. Me sentí pequeño, humilde y por primera vez amado incondicionalmente. Han pasado 5 años desde aquella tarde. Sigo siendo neurocirujano, pero el hombre que viste la bata blanca es otro. Antes de cada cirugía, no solo reviso los estudios, rezo. Pido que mis manos sean firmes, mi juicio claro y mi corazón humilde. Sobre mi escritorio, en mi consultorio impecable, hay un pequeño marco de plata. Dentro no hay un diploma o un premio, sino la estampita gastada y doblada de la Virgen de Guadalupe. Isabel y Valentina me visitaron un año después y me la regalaron. Es mi faro, mi recordatorio constante de que la ciencia puede sanar el cuerpo, pero solo la fe puede restaurar el alma. Ahora, cuando una familia asustada se sienta frente a mí, antes de hablar sobre tumores y procedimientos, miro esa imagen. Les recuerdo que haré todo lo que la ciencia me permita, pero que mis manos son solo eso, manos, que son apenas instrumentos en las manos de un cirujano mucho más grande, el único que realmente tiene la última palabra sobre la vida y la muerte. Esa imagen, la misma que una vez desprecié, es ahora la luz que guía mi bisturí. Es el recordatorio constante de que nunca estamos solos en el quirófano de la vida. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la fe y la humildad, te pido que la compartas. Ayúdame a llevar este mensaje de esperanza a alguien que, como yo, quizás esté perdido en la oscuridad, creyéndose un Dios, sin saber que es apenas un amado instrumento. Dale un me gusta para que este testimonio de misericordia llegue más lejos. Gracias por escucharme.